Hay personas que no solo escuchan música, también la convierten en memoria. Personas que crecieron entre las calles tranquilas de Sopó y que crecieron también entre canciones que siguen y siguen sonando después de muchas décadas. En Sopó hablar de radio, hablar de discos, hablar de música es hablar de don Carlos Prieto. Es un soposeño que encontró en la música una forma de contar historias y en la radio también una manera de acompañar a toda la comunidad. Desde hace muchos años don Carlos tiene un programa radial dedicado a la música tropical y hoy es nuestro invitado especial. Don Carlos, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Julián, muy amable por la invitación y aquí, como siempre, ¿no? Lo mejor. Don Carlos. Los tropicalísimos del recuerdo. Los tropicalísimos del recuerdo. Con los tropicalísimos del recuerdo. Don Carlitos, antes de empezar a hablar de la radio y del programa específicamente, quiero preguntarle qué recuerdo se le viene a usted a la cabeza si le pregunto sobre su niñez en Sopó. Bueno, lo normal de la época. Estudiar en la escuela Marco Fidel Suárez, ahí terminé mi primaria. Luego pasé al colegio cooperativo. Ahí estudié hasta cuarto de bachillerato y ahí me independicé a trabajar como todo niño en esa época, ¿no? Pues también que el juego de las bolas, el trompo, la lleva, el soldado libertado, todas estas cuestiones de la época prácticamente. Una niñez también marcada seguramente de muchos amigos, de muchos personajes, pero también de mucha cultura aquí en el municipio. Don Carlos, he escuchado hablar mucho de el papel que desempeñó en la gestión cultural del municipio don Ezequiel Prieto. ¿Qué nos cuenta sobre eso? Bueno, fue de los primeros que proyectó cine en Sopó, finalizando la década de los 60. Con un club que se llamó Juventus, que eso lo trajo el padre José Vicente Rodríguez Riaño. No estoy seguro si él fue ordenado en Roma o en Turín. Sé que fue ordenado en Italia, pero no sé si fue en Roma o en Turín. Entonces él trajo la vieja señora, ¿no? Que es la Juventus. Sí. Y formó aquí el club de los Juventus. Entonces, con todos los muchachos en esa época, se hicieron colectas, se hicieron bazares, todas estas cuestiones que se hacían en esa época. Y pues se compró un proyector y se empezó a traer el cine aquí a Sopó. Y mi papá fue de los primeros que proyectó el cine acá. Y lo que yo le decía a Julián, se trajo mucho cine americano, pero entonces a la gente no le gustaba leer. Los subtítulos. Sí, el subtítulo era canción y además pasaba muy rápido. Entonces decidieron traer lo mejor de la época del cine mexicano, la época de oro del cine mexicano, Javier Solís, Luis Aguilar, Demetrio González, Joaquín Cordero, Pedro Infante, Jorge Negrete, Cuco Sánchez, todos esos artistas de la época. Todos los que eran cantantes y actores. Claro. Entonces eso gustó muchísimo. Porque el cine norteamericano, pues ya le digo, por los subtítulos la gente casi no le gustaba. Tenía que ser una película muy buena. De pronto hay Los Siete Magníficos con Jules Breiner, Charles Bronson, Los 12 del Patíbulo, también, que fue una película que gustó muchísimo. El Bueno, el Malo y el Feo con Clint Eastwood. Bueno, todas estas películas. Pero ya se decidieron por traer el cine mexicano. Se iba a la Pelmex a Bogotá, ahí se traían los 3-4 rollos, dependiendo de la duración de la película. Si pasaba más de 2 horas, eran 4 rollos. Si tenía hora 25 minutos, eran 3 rollos. Entonces le dan a uno la maletica con sus 3 rollos, y ahí le traía. Y era la Pelmex, Enrique Bello Films, que era la distribuidora de la Metro Goldwyn Mayer, sí. Y estaba la Century Fox. Más o menos entre qué año y qué año fue la proyección de cine aquí en Sopó. Sí, mi papá fue más o menos entre el año 67-68 hasta 1973. Bueno, y fue una buena época porque sí, finalmente fue la forma en la que llegó el cine al municipio. Señor. Sí. Don Carlos, ¿recuerda alguna otra participación o gestión cultural que haya hecho su papá y que usted recuerde? A él le gustaba mucho la foto. Le gustaba la fotografía de una forma impresionante. Entonces, ¿como aficionado? Sí, como aficionado, y salía con su cámara al pueblo y en las ferias y fiestas, y saque sus fotos en las corridas, en los bazares, todo. Le gustaba mucho la
la foto a él. Y estuvo por ahí en algunos equipos de fútbol ya en esa época. Pero me imagino yo entonces que su casa está llena de fotos. Muchas. Tiene muchísimos recuerdos. Gratos recuerdos, sí. Don Carlos, vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me apasiona mucho y yo sé que a usted también, y es la radio, y para eso quiero preguntarle si usted puede recordar el momento exacto en el que siente que se enamoró de la radio. Yo me enamoré de la radio cuando iba al Campín. Con mis primos, con los amigos, iniciando los años 80, entre 81 y 82 empecé a ir al Campín. Entonces, llegar uno al Campín y escuchar uno, llevar uno su radiocito y escuchar a Edgar Perea, a Hernán Peláez Restrepo, al mundialista Sergio Ramírez García, a Iván Mejía Álvarez, a Óscar Restrepo Pérez, a aquellos grandes de locución, de narración. Viejas glorias de la narración y el comentario deportivo, eso era impresionante. Entonces me iba a ir como por esa línea. Y yo dije, puede ser que algún día mi Diosito me dé la oportunidad de estar aquí en el Campín. Pero entonces ya como hacia el año 85 aparece un programa en la radio que se llamó el Baile del Recuerdo. Lo dirigía Elkin Parra y aún lo dirige. Entonces me enamoré más bien de la música porque era música tropical. Entonces que los hispanos, que los graduados, que los corraleros, que los melódicos. Entonces ya como que la parte deportiva se me acabó y dije, no, vámonos más bien a inclinar por la música porque me parece muy bonito contar la historia, cómo nacieron los hispanos, cómo nacieron los graduados, cómo nacieron los corraleros, todas esas agrupaciones colombianas y venezolanas de esa época, ¿no? Que eran muchos los melódicos, labillos. Entonces más bien me incliné por ese lado. Y apareció el Chuscal Estéreo. ¿Cómo empezó entonces el programa en el Chuscal Estéreo y en ese momento en el que empezó, qué nombre tenía? Yo inicié el 24 de noviembre del 2004. Jorge Leoncio, como representante legal de Chuscal Estéreo, le presenté el proyecto y yo ya tenía acumulados como unos 150 CD. O sea, ya estaba entrando el CD, entonces yo ya tenía... Sí. Y había un compañero ahí en Alpina que vendía los CD de revista. Y entonces yo le decía esto, bueno, listo. Y me incliné por eso y hablé con Jorge Leoncio Rodríguez y me dio esa oportunidad. De empezar el programa. Arranqué de una y ya llevaba yo mis investigaciones y mis cositas, los anécdotas y una cosa a la otra. Y este es Julio Erazo con los corraleros. ¿Quién vocaliza? ¿Quién no vocaliza? ¿Quién está aquí? ¿Quién está allá? Entonces todas esas cosas para mí fueron fundamentales. Y ahí he empezado mi carrera. Y yo hoy en día no dejo de averiguar. Yo he estado y he tenido la oportunidad de estar con Pastor López, estuve con Pastor López, con Anán, con Fruco, con Jorge Juan Mejía, con los éxitos, con el director de los Univox, con el director de los Hispanos, fundador de los Hispanos. Bueno, con toda esta gente tiene una gran experiencia con todos ellos, que me han contado parte de sus historias. Don Carlos, ¿sí se acuerda cómo se llamó el programa en esa primera etapa? Lo llamé el Baile del Recuerdo. Igual, el baile del recuerdo. Pero entonces ya vinieron algunos inconvenientes por el nombre, entonces lo llamamos ya los Tropicalísimos del Recuerdo. Perfecto. Don Carlos, ¿cuál fue la primera canción? Usted tiene clarísima la fecha en la que empezó el programa. ¿Se acuerda cuál fue la primera canción que sonó en su programa en el Chuscal Estéreo? Playas de mi tierra. ¿De quién es? Cantado por Tania de Venezuela. Por Tania de Venezuela. ¿Y quién fue su audiencia en ese momento? ¿Qué pasó en ese primer momento, en esa primera canción o en ese primer programa que salió en el Chuscal Estéreo? A la gente le empezó a gustar muchísimo el programa y por ahí llamaban, ¿no? Esporádicamente, pero llamaban. Bueno, listo. Pero ya a medida de que el programa iba avanzando, pues más audiencia iba llegando. Y fue uno de los programas, yo creo que el programa número 1 de la radio era el Baile del Recuerdo en esa época. Y no se escuchaba solo en Sopó, ¿no? Y no era solo en Sopó, se escuchaba en Chuachí, en todo el sector aquí del norte, en Cogua,
Bueno, no, eso sí, inclusive a través de la página web que era www.chuscal Estéreo, en Francia, en Medellín, bueno, eso nos llamaban de todas partes y era un programa que tenía una gran audiencia. Don Carlos, no nos vamos a centrar en ese tema de qué pasó con el Chuscal Estéreo, porque creo que es una historia que ya tendremos momento de contar, pero pues ese proceso finalizó, se acabó la emisora. ¿Qué pasó por su cabeza cuando el Chuscal Estéreo se acabó? No, para mí fue duro, aunque hubo ofertas. Hubo ofertas en La Calera, hubo ofertas en Tocancipá, pero entonces por la cuestión del trabajo no me permitía estar y comprometerme. Inclusive en Armonía Zipaquireña, que estaba Rafael Padilla, como que era el dueño de Armonía Zipaquireña, y me propuso que me fuera a hacer el programa allá. Pero lo que le digo, por mi trabajo se me complicaba muchísimo. Pero entonces fue casi año y medio que estuvimos ahí. Esperando a ver qué pasaba. No, pues triste. Y como apoyando a ver si sacaban aquí otra emisora o si arreglaba el problema allá en Chuscal. Pero fue algo duro. Para mí fue muy duro porque ya acostumbrado uno a su audiencia. ¿Y la audiencia acostumbrada a usted? Sí, y lamentaban muchísimo y siempre que me le digo, Carlitos, si ya se va a arreglar eso, ¿cómo vamos a hacer? Y ahora, ¿qué? Entonces, no, pues fue duro. ¿Y qué pasó con esa audiencia y con esos amigos suyos que estaban esperando el programa cuando se enteraron que ya había otra emisora, que es esta radio pública en la que estamos en este momento? ¿Qué pasó en ese instante? No, pues ya a través de las redes sociales, pues se colocó que ya el programa nuevamente volvía así, y ya nuevamente de Cogua, de Choachí, pues hay audiencia que lo llamaban inclusive de Medellín también. Don Carlos, a usted no solamente lo llaman, sino que la gente en la calle, cuando usted camina por el municipio, lo para y le dice, oiga, Carlitos, gracias por el programa, qué buen programa hizo Carlitos. ¿Usted qué siente cuando pasa eso, cuando la gente le agradece? Uno le da alegría, además, le dice, no, hombre, me gusta su programa, pero no me nombre, que a mí no me gusta el nombre de nada. Somos tímidos los opositores. Ese temita que colocó ese de los Guaguancó, qué raquera, hacía años no lo escuchaba. Me gustó muchísimo porque es que el programa mío es original. Es un programa totalmente original. No hay nada de reencauche. Es algo original. Hispanos son los hispanos, los antiguos hispanos, no los hispanos de ahora. Nada, no. Rodolfo, Gustavo Quintero, Mario Sánchez, Jaime Ley, que hicieron parte de los hispanos. Los corraleros de Majagual. Eliseo Herrera, Calixto Ochoa, Alfredo Gutiérrez, Chico Cervantes. Entonces, eso es totalmente original y presento muchos temas que la gente dice, tema hace años que yo no lo escucho, de las grandes agrupaciones de la época. Es que no estaban solo los hispanos, estaban los Éxitos, los Claves, los Monjes, digamos de Venezuela, grandes orquestas como los Melódicos, Lavillo, los Blancos, estaba también Emir Boscán y los Tomasinos, el Supercombo Los Tropicales, Pastor López, Willy Quintero, Nelson Enrique, una cantidad de artistas que eso, mejor dicho, para el panorama tropical, excelente. Bueno, don Carlos, escuchándolo hablar de música, de artistas, primero quiero felicitarlo porque esa memoria que usted tiene para los artistas, para las épocas, para los nombres de todos es completamente admirable, pero eso también viene de otra de sus pasiones, que además de la radio es la colección de discos, de LPs, de CDs, como usted lo decía. ¿Cómo comenzó esa pasión por la colección? ¿Qué fue lo primero que empezó usted a coleccionar cuando se apasionó por la música? Ir a buscar al maestro Aníbal Ángel Sigue la Fiesta con Anán, que era un larga duración, o un LP, o un acetato, como le llaman ahora, de 1969. Ahí estaba La Perra, que es uno de los signos de Sopó, se escuchaba en todas las fiestas. Donde usted quiera que llegara a una fiesta, primera comunión, matrimonios, bazares, lo que fuera, Coca-Cola bailable, allá estaba La Perra. Siempre sonaba. Siempre sonaba La Perra, claro.
Esa era una de las canciones. Entonces empecé a hacer mi colección y entonces resulta que con mi hermano, hay veces nos invitaban a las fiestas o nos pagaban para, bueno, que la primera comunión de fulano de tal, pero hay que llevar el equipo. Entonces llevábamos el tornamesa con los baffles y la cuestión, el equipo, y yo cargaba con los CDs. Eso era una maletada de acetatos. Entonces, bueno, vámonos, y ya nos pagaban. Ustedes eran los DJs de las fiestas del pueblo. Sí, éramos los DJs con mi hermano, con José Vicente, y eso en toda parte estábamos ahí con los acetatos. Entonces empezamos con mi hermano a comprar. Bueno, ¿cuál compramos? El de los hispanos, compré el de los grabados, el de los guaguancos, que está de moda ahorita el cuartetazo, pues echemos el cuartetazo. Está de moda la zaporrita, echemos la zaporrita. ¿Cuál fue el primer disco de esa colección, don Carlos? El primer disco que tuve fue de Peligro, Rodolfo con los hispanos. ¿Todavía lo tiene? Sí, todavía. Ya está muy deteriorado, pero ahí está. Ahí está. Ahí está y todavía sirve. Como hablamos también de su pasión por coleccionar discos y además por esa cantidad de discos que usted tiene, quiero preguntarle también, ¿usted qué siente cuando saca un LP o un acetato de la funda, del estuche? ¿Qué siente usted en ese momento? Mucha nostalgia. Mucha nostalgia porque uno vivió eso y le alegró, eso le alegró a uno la vida. Indudablemente. Entonces tengo mi tornamesa y de vez en cuando, claro, yo tengo mi equipo, la USB y todo eso, ¿no? Hay veces saco de pronto un garzónico y esos también, que por ahí hay música colombiana, música instrumental, hispanos graduados. Bueno, venga a ver. En la sala el tintico y los hispanos, los corraleros. Trasladémonos unos segunditos, nos podemos trasladar allá a su estudio, al lugar donde usted tiene todos los acetatos y todo eso, y de ahí también quiero preguntarle qué tipo de canción lo hace pensar en Sopó. ¿Hay una canción que usted cree dentro de toda esa colección que representa a Sopó? Para mí, La Perra. La Perra. Que era el que se escuchaba, pero en las ferias y fiestas lo que era el corrido de Lucio Vázquez y Julio Rincón, eso eran, no sé si has escuchado, William, el tema de Julio Rincón. Sí. Es música campesina, pero eso era lo que siempre se escuchaba. Eso era lo que siempre, en todos los toldos por donde pasaba uno escuchaba a Julio Rincón, y por el otro lado a Lucio Vázquez, y por el otro lado La Perra, y por el otro los Habanales. Eso está bueno. Sigamos allá en su estudio, en su casa, unos días antes del día sábado, que es cuando se emite el programa. ¿Usted cómo prepara el programa? ¿Cómo hace la selección musical de cada sábado? Yo llevo programados unos... Yo paso en las 2 horas, estoy pasando cerca de 24 temas, preparo unos 15, el resto ya, hay veces los oyentes lo llaman a uno, pues llevo los 24, ¿no? Pero digo, bueno, hasta aquí estos 15, estos dejémoslo allá, porque me llama un oyente, bueno, que la zaporrita, por favor, Carlos, aquí, que el medallón de los rivales, listo, cantando Napoleón Mercado, aquí están los rivales, 1975, el sello Félix. El medallón, un tema del maestro Rafael Escalón. Entonces, eso. Entonces, los oyentes hay veces son los que hacen también el programa. O hay muchas veces lo llaman a uno, no, por saludarlo, por reportar sintonía, aquí desde Centro Alto, desde Briseño, desde el Chuscal. Pero entonces sí hay gente que llama y programa su tema, el de su preferencia, el que Jaime Llano González, y listo, bueno. ¿De dónde ha recibido reportes de sintonía, don Carlos? Que no sea obviamente los normales de aquí del municipio, de otros municipios, lo han escuchado ya sea aquí o en el Chuscal Estéreo, en otros lugares del mundo. ¿Ha recibido reportes de sintonía? Sí, aquí en Medellín. En Chuscal Estéreo sí, una vez nos llamaron desde Francia y desde Estados Unidos. Estábamos con Antonio haciendo una fiesta decembrina y nos llamaron desde Francia y desde Estados Unidos. ¿Había soposeños allá escuchándolos o quién los escuchó allá? Sí, nos estaban escuchando unos soposeños. Oiga, cómo la radio conecta también y elimina distancias. Sí, ¿no? claro. Inclusive ahí en Medellín me escucha mucho el maestro y gran amigo Germán Carreño y su orquesta. Un gran maestro Germán, que se inició por allá en los años 70 con
con los juveniles Martelo, que eran los hijos de los hermanos Martelo. Formaron una agrupación en la casa disquera Sonolux, y ahí inició Germán Carreño, y después ya vino Germán Carreño con la agrupación de El Combo de las Estrellas, donde cantó Jairo Mercado Paternina. Y ya después de la muerte de Paternina, pues se retiró Germán y formó la agrupación de Germán Carreño y su orquesta. Gran amigo, gran amigo. Don Carlos, después de todos estos años de hacer programa, y ese programa que trascendió incluso desde la radio comunitaria hasta este proceso de radio pública, de todos estos años de radio, ¿usted qué cree que le ha dejado la radio? ¿La radio qué le ha dejado para su vida? Ay, mucho, Julián, le cuento. Mucha alegría, mucha felicidad, cosas que yo creo que van en el corazón y que quedan plasmadas para siempre por la audiencia, por los personajes que he tenido la oportunidad de conocer. Estar en la casa de Alberto Fernández Mintiola, que fue el cantante ídolo de Boveda y sus vallenatos, que está a punto de cumplir 100 años. Hombre, que él me cuente su historia en su casa. Uy, una maravilla. Anán, el cantante de La Perra, o él también. Tuve la oportunidad de estar en Medellín hablando con Anán. He ido 2 veces a visitarlo, porque no es nada fácil por las cuestiones de trabajo, pero he estado en 2 oportunidades. Y siga, Carlitos, vea, esto es aquí, venga, esto. Yo inicié con los Teenager, trabajé por este lado, trabajé por el otro. Bueno, hice arreglos musicales para las teleestrellitas, bueno, en fin, pero no, eso lo llenan a uno de mucha satisfacción. Julito Erazo también, que tuve la oportunidad de entrevistarlo, Alcides Díaz, a Gustavo Quintero. No, eso lo llena a uno de felicidad y de todo, pero también de nostalgia, porque ya hay muchos de ellos que ya no están, pero me dejaron gratos recuerdos, y ahí están las grabaciones de las entrevistas que tuve. Eso, que hay veces me siento y las escucho y sí, lo llena uno de nostalgia, pero no, la radio a mí me ha dado muchísimo también, y eso es una bendición. Don Carlos, ¿a usted cómo le gustaría que lo recordaran en unos años? Pongámosle 10 años, 20 años. ¿Cómo quisiera que la gente aquí en el municipio lo recordara, o sus oyentes? Yo quisiera, hombre, que cuando todo esto para Carlos Prieto finalizara, que hubiera otra persona que llevara este mismo ideal, llevara este mismo compromiso original, obviamente. Eso sería lo que... Y, no, yo sé que, pues, de aquí a allá habrá muchos oyentes que lo van a recordar. Hombre, ese programa que hacía Carlos Prieto, qué maravilla, hombre, el programa número 1, y que era un programa totalmente original. Eso. No, yo sé que la gente va a tener muy buenos recuerdos de uno. Ya le pregunté si había una canción que representara a Sopó. ¿Hay una canción que usted sienta que representa su vida? ¿Una canción que represente a Carlos Prieto? El locutor loco. Bueno. No se me hubiera ocurrido. Están los Golden Boy con locutor loco, claro. Don Carlos, pues usted ha sido la única voz que ha sonado a lo largo de toda la historia de la radio en el municipio de Sopó. Desde Chuscal Estéreo y hasta Sopó FM hemos sido muchas las voces que hemos pasado, pero solo hay una voz que se ha mantenido durante todos los años de Chuscal Estéreo y durante los 10 años que lleva Sopó FM. En todo este tiempo, ¿usted cómo ha visto cambiar el municipio? ¿Usted desde las cabinas de radio ha visto cambiar el municipio? ¿Cómo lo ha visto cambiar? Uy, eso es algo tenaz, algo bravo. Va creciendo, los cambios, todo eso es... Pero tenemos que adaptarnos. Pero no, todo ha sido muy bonito. Cambio, y tenemos que seguir.
Don Carlos, esta charla tiene como objetivo único agradecerle a usted por todos estos años de radio, agradecerle en nombre de la audiencia soposeña por ponernos a bailar y divertirnos cada sábado de 7 a 9 de la noche. Este también es el homenaje que queremos hacerle por ser esa voz que perdura en la historia de la radio soposeña y además por ser esa voz que nos sigue contando todo sobre nuestra música tropical colombiana. Don Carlitos, felicitaciones por todo ese trabajo y muchísimas gracias por hacer parte de la radio pública del municipio de Sopó. A ustedes también por su apoyo incondicional. He tenido la oportunidad de Julián en dos oportunidades, ¿no? Trabajar con Julián. Víctor Manuel Salamanca, que ha sido también uno de mis grandes apoyos, a quien le envío un saludo muy especial. Alberto Sarmiento, Angélica Rodríguez, Daisy Blanco, Gonzalo Alarcón, estuvimos aquí también. Todos grandes amigos y no, pues ahí estamos y le pido a Dios que me dé mucha vida para seguir aquí con los tropicalísimos del recuerdo y seguirles alegrando los sábados, ahí en casita, como dicen, tomándonos un vinito ahí con la familia y disfrutando del programa. Don Carlitos, gracias por estos minutos y por esta charla tan chévere y tan interesante y le deseo que sean muchísimos años más de radio, de discos y de música tropical. Muchas gracias y muy agradecido por la invitación y pues yo sé que vienen cosas muy buenas. Ahí estoy para servirles a todos y a cada uno de ustedes. Y muchas gracias, Julián, muy amable. Don Carlos Prieto. Amigos.